Estamos allí, ok. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan esta mañana a nuestra transmisión aquí desde nuestra casa Ebenezer Jesús La Piedad. Bendecimos tu vida. Sí, te invitamos a compartir esta transmisión y que hoy seas empoderado, sí, a través de este mensaje. Sí, apóyame compartiendo. Vamos a compartir rápidamente mientras vamos a Santiago 5:16. Amén. Santiago 5:16. Permítame un segundo. Y bueno, yo sé que muchos de nosotros sabemos orar. Hemos aprendido, el Espíritu Santo nos ha enseñado cómo orar. Sí. Pero siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar nuevo. Amén. Y miren lo que dice la palabra de Dios esta mañana. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Ahora ponga ese mismo verso en la traducción viviente. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho, pero Reina Valera le quita mucho significado. ¿Sí? Diríamos entonces la oración de alguien que vive, ¿sí?, a cuentas con Dios tiene mucho poder. Mire lo que dice acá: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Mire cómo dice acá: la oración ferviente de una persona justa tiene que mucho poder y dar resultados maravillosos. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho, pero acá no dice que la oración, ponlo atrás, la oración de una persona justa, la oración ferviente de una persona justa, esa clase de oración tiene mucho poder. Y esa es la clase de oración que Dios quiere que aprendamos a hacer. Estos versos nos habla refiriéndose al profeta Elías. Y el profeta Elías, dice la palabra, que tenía las mismas luchas que usted y que yo. Sí, él tenía las mismas tentaciones que usted y que yo, pero él oraba fervientemente. Y en una ocasión oró y dice que no llovió. Después volvió a orar y volvió a llover, porque él hacía oraciones como con poder y con autoridad. Amén. Entonces muchos creyentes oran, pero no todos oran con poder y autoridad. Porque el poder de la oración proviene. ¿De dónde proviene, pastor, el poder de la oración? No de que gritemos, no de que tengamos muchos años de cristiano. No, el poder de la oración proviene de nuestra relación con Dios. Amén. Si nosotros tenemos una relación con Dios, esas oraciones van a tener poder y autoridad. Si nosotros tenemos una comunión con Dios diaria, constante, continua, esas oraciones van a tener poder y autoridad. ¿De dónde más proviene el poder de la oración? De la fe. De la fe y de la autoridad que Cristo nos dio. Amén. Pero vamos a comenzar a aprender. Le quiero enseñar principios, revelaciones de cómo orar con poder y autoridad. El primer principio es que tenemos que aprender a orar sabiendo quiénes somos en Cristo. ¿Sí? Sabiendo quiénes somos en Cristo. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, les dijo: y ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos. En otras palabras, lo primero que les dijo es: ustedes tienen que aprender a orar con identidad de hijos. Ustedes tienen que aprender a orar como hijos, no como un peticionario, no como alguien que se acerca a alguien extraño, no como alguien que se acerca a alguien lejano, no, como hijos que tienen un padre que los escucha. Como hijos que tienen un padre que está ahí en todo momento. Amén. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero el primer principio es Padre nuestro. Él es mi papá, Él es mi Abba Padre. No me acerco a alguien extraño, no me acerco a alguien lejano. Yo me acerco a aquel que me adoptó como hijo, que me dio el espíritu de adopción, por el cual lo puedo llamar Abba Padre. Amén. Entonces, tengo que orar sabiendo quién soy. Ese es el primer principio. ¿Quién soy? Soy su hijo. Soy su hijo. Eres su hijo, eres su hija, y tienes confianza para entrar delante de su presencia. Amén. Por medio de la sangre de Jesús nos fue abierto el lugar santísimo para entrar delante de su presencia con libertad. Amén. Entra confiadamente al trono de la gracia, porque eres hijo. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Número 2, ¿qué más tengo que aprender? Que como hijos, Dios nos ha dado el poder y la autoridad. Amén. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y un hijo tiene poder, un hijo tiene autoridad, un hijo tiene derechos, pero bueno, también responsabilidades. Amén. Amén. Vamos a Lucas 10:19. Vamos allá. Lucas 10:19, Reina Valera. Entonces, como hijos de Dios, nos ha sido dado ¿qué? Poder y autoridad. Dile que está a tu lado. Tú tienes poder y tienes autoridad. ¿Sí? Entonces la tiene que creer. Muchas veces no nos la creemos. Y dice la palabra: he aquí, os doy potestad. La palabra potestad es la palabra exousia. Y esa palabra significa autoridad. Yo les doy autoridad, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Quiero que vean lo que dice la palabra. Los discípulos regresan contentos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, se nos sujetaban los demonios. Y Él les dice: claro, porque yo les di autoridad. Yo les di el poder. Porque Dios nunca nos va a enviar a la batalla sin armas. Nunca nos va a enviar a pelear una batalla sin armas. Tú tienes armas, tú tienes poder, tú tienes al Espíritu Santo. Amén. Entonces la autoridad es el derecho legal para usar el poder de Dios. ¿Sí? Ese es un derecho de los hijos. ¿Sí? Entonces, sin la autoridad, aunque usemos el poder es ilegal. Por eso es que usted ve que Jesús dijo: y en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y yo les diré: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden utilizar el nombre de Jesús, que tiene poder, pero sin la autoridad. Eso los hace ilegales. ¿Por qué? Porque el que tiene derecho a usar ese poder es el hijo. Tú eres hijo. Si ya lo recibiste en tu corazón, si ya le entregaste tu vida, si ya naciste de nuevo, eres hijo. Y como hijo, como hija de Dios, te fue dada una clase de autoridad. ¿Para qué? Para aplastar serpientes y escorpiones. ¿Para qué? Para destruir toda fuerza del enemigo. Y dice la palabra que nada te va a dañar. Amén. Nada te va a dañar. Hay una protección sobrenatural sobre los hijos. Amén. Entonces, entendiendo eso, no oramos desde cualquier posición, no oramos desde cualquier lugar. Oramos, escuche esto, como hijos. Oramos desde la victoria que Jesús ya ganó en la cruz. Desde allí oramos. No oramos a ver si algo pasa. No oramos a ver si Dios me va a responder. Cuando tú sabes lo que Jesús ya hizo en la cruz, tú oras con poder, tú oras con autoridad. Amén. En la cruz, ¿qué sucedió? En la cruz recibimos salvación. En la cruz recibimos sanidad. En la cruz fuimos libertados del pecado. En la cruz Él venció a los principados, a las potestades. Amén. Y oramos desde ese lugar. Orando desde una victoria. Por eso que usted cuando ore, usted no puede orar como: ay Señor,
¿Será que me vas a escuchar? ¿Será que me vas a atender? No, Padre, yo soy tu hijo. Yo me acerco a ti. Yo confío en ti. Mi fe está puesta en ti. Hoy, Señor, yo te pido por esto. Hoy te pido por aquello con confianza, con fe. Amén. Pero tenemos que hacerlo como hijos. Desde esa posición. Como hijos. Muchas veces nosotros nos sentimos indignos de que Dios nos escuche, indignos de cercanos delante de Él, pero por medio de la sangre de Jesucristo nosotros fuimos hechos dignos. Amén. No es por nuestro mérito, es por los méritos de la cruz, por los méritos de Jesucristo, es por los cuales somos dignos de poder estar delante de Él. Amén. Quítese eso. El enemigo nos atormenta tanto con eso. No eres digno, no te va a escuchar. ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la Biblia? Mira cómo eres, mira cómo has pecado. Y nos hace sentir indignos. Pero dile: Jesús me hizo digno por medio de su sangre. Amén. ¿Cómo más debemos de orar? Para orar con poder y autoridad. Número 1, desde una posición de hijo, desde una posición de la victoria de Jesús en la cruz. Número 2, tienes que aprender a orar en el nombre de Jesús. Juan 14:13. Todo el poder de Dios, quiero que escuche esto, todo el poder de Dios respalda el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice la palabra: y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Quiero que vean. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres, otra vez que dijo, en mi nombre, yo lo haré. Entonces, Jesús nos está dando una revelación muy importante, que tenemos que aprender a orar en el nombre de Jesús. Todo lo que tú pidas tienes que pedirlo en el nombre de Jesús. Tienes que aprender a orar al Padre como hijo, pero todo es en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque todo el poder de Dios respalda el nombre de Jesús. Porque los demonios reconocen ese nombre. Porque las enfermedades reconocen ese nombre. Porque hay poder y hay autoridad en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso. Amén. Hay poder y hay autoridad en ese nombre. Ese nombre es poderoso, iglesia. Entonces, orar en el nombre de Jesús significa orar en la autoridad de Jesús, orar en el poder de Jesús, pero también significa orar en el lugar de Jesús. En otras palabras, cuando tú oras y dices: en el nombre de Jesús pido esto, el Padre no te está viendo a ti, está viendo a Jesús pidiendo. Por eso es que esa clase de oración es contestada. Amén. Todo lo que pidas, pídelo en mi nombre. Ahora, cuando hablamos de todo lo que pidas, no hablamos de cosas vanas, hablamos de lo que es conforme a la voluntad de Dios. Y si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero que tengo que aprender a orar en el nombre de Jesús, no en mi nombre. No, mi nombre no tiene poder. Si yo le digo: Padre, en el nombre de Alejandro, en el nombre de Alex, no va a pasar nada. Pero si yo digo: Padre, en el nombre de Jesús, declaramos este pueblo libre, este pueblo sano, este pueblo restaurado. Esa oración tiene poder. ¿Por qué? Porque la estamos haciendo en el lugar de Jesús, en el poder de Jesús y en la autoridad de Jesús. Amén. Y eso mismo tiene que ir acompañado de orar con fe. Amén. De orar con fe. Marcos 11:22. Las oraciones, quiero que escuche esto. Las oraciones llenas de fe tienen el poder de mover montañas. Amén. Las oraciones llenas de fe tienen el poder de mover montañas. Quiero que vean lo que dice. Respondiendo, Jesús les dijo: tener fe en Dios. ¿En dónde? En Dios. En Dios.
una cosa que le he enseñado es, nunca divida la fe. Muchas personas dividen la fe. La fe solamente se pone en Dios, en nadie más. Muchas personas dicen, pero yo creo en Dios, pero también creo en esto y en esto. Ya dividiste la fe. Esa fe no es eficaz. La fe que es eficaz, la fe que funciona, es la fe en Dios. Tener fe en Dios. Verso siguiente. Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, pero mire la clave, y no dudare en su corazón. Esa clase de oración es la oración llena de fe. ¿Quieres orar con poder? ¿Quieres aprender a orar con autoridad? Tienes que tener un corazón lleno de fe. Que salga toda duda, que salga toda incredulidad. No puedes orar y decir, ¿será que Dios puede? No, estás dudando. No puedes decir, ¿será que Dios va a cambiar esta circunstancia? No, estás dudando. Tú tienes que decir, para Él todo es posible. Para el que cree todo es posible. Él es todopoderoso. Él no tiene límites. Amén. Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. La duda viene a apagar tu fe. Y cada que tú estás peleando por algo, cada que tú estás orando por algo, siempre va a venir el dardo de la duda. Siempre va a venir ese dardo a desanimarte. La incredulidad, esa incredulidad que dijo Jesús que cuando fue a Nazaret, dice, no pudo hacer allí ningún milagro a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad y las dudas van a acompañarnos. Y si tú quieres que tu oración sea eficaz y poderosa, tienes que aprender a vencer la duda, la incredulidad, esa voz que te lanza el enemigo, esa persona que te dice, no va a pasar, eso de que ore no funciona. Cállate la boca, que mi Dios es un Dios que escucha y responde. Amén. Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces la oración llena de fe mueve montañas. La oración llena de fe cambia las circunstancias. Porque recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a Él es necesario que crea que Él es real, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Que Él recompensa al que ora con fe, que Él recompensa al que le cree con todo el corazón. Habrá alguien aquí que le crea con todo el corazón. Habrá alguien aquí que diga, Padre, yo te creo, yo creo tu palabra, yo creo tus promesas. Amén. No dudar en su corazón, sino que creyere lo que dice. Esa montaña se tiene que mover. Esa situación tiene que cambiar. Esa enfermedad se tiene que convertir en salud. Esa situación que Dios tiene que resolverla, porque Él es poderoso para hacerlo. Amén. Ahora, quiero que entiendan, la fe no niega la realidad. Yo sé muchas veces las cosas que están pasando en nuestra vida, que tú dices, pues sí tengo la fe, pastor, pero aquí están los problemas. Aquí está todo lo que está pasando en mi vida, en mi familia, en mi economía. La fe no niega la realidad. La fe declara que Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Amén. Dios siempre tiene la última palabra. En todo, Dios siempre tiene la última palabra. Pastor, es que esa persona le dijeron que ya se va a morir. Si Dios dice que sí, pues le va a tocar ya. Pero si Dios dice que no, aunque haya dicho medio mundo, Dios tiene la última palabra. Amén. Entonces yo quiero que usted entienda, la fe mira más allá. La fe no niega la realidad. La fe te lleva a otra dimensión donde tú dices, Dios es el que tiene la última palabra. Amén. ¿Qué más tengo que aprender, pastor? Para orar con poder y autoridad, aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. ¿Conforme a qué? A la voluntad de Dios. No, Dios no responde caprichos. Dios no responde oraciones vanas. Dios no responde oraciones que te van a traer a ti
que te desvíes del camino del Señor. No. Él responde oraciones conforme a su voluntad. Y dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a mis deseos, conforme a lo que mi carne quiere, no, dice conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es el secreto de una oración eficaz? Hacerla conforme a su voluntad. Verso siguiente. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cuáles peticiones? Conforme a su voluntad. Entonces muchas personas oran y oran desde el alma. Oraciones almáticas, oraciones basadas en las emociones. Y esa clase de oración pues Dios no la contesta. Oraciones basadas en deseos carnales, muchas veces hay deseos que no son malos, pero Dios dice no te puedo dar eso porque no estás preparado aún, ¿sí? Pero la mejor oración que podemos hacer es conforme a la voluntad de Dios. Ahora, orar con la palabra de Dios es la mejor manera de orar conforme a la voluntad de Dios. Pastor, yo no sé orar. Pastor, ¿yo cómo voy a orar conforme a la voluntad de Dios? Ora conforme a su palabra. Yo les he enseñado a muchos de ustedes, agárrate un salmo, agárrate una porción de la palabra y comienza a orar con ella. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, agárrese ese salmo y comienza a pedirle a Dios con ese salmo. Padre, tu palabra dice que tú eres mi pastor, que tú me suplirás, que nada me va a hacer falta. Y allí, mire, usted está orando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, mientras más conocemos la palabra de Dios, más sabemos cómo orar. Amén. Ya no vas a orar desde el alma, ya no vas a orar desde tus emociones. Ahora vas a tener sustancia para tus oraciones. Ahora vas a tener una clase de oración bíblica. Amén. Entre más conoces la palabra, más sabes cómo orar. Porque tienes más de la palabra en tu corazón. Y lo que hay en el corazón va a salir por tu boca. Y tú estás orando y ya tus oraciones ya son pura palabra. Y tu palabra dice esto, Señor. Y tu palabra dice esto. Y en tu palabra me prometiste eso. Y te tiene que conocer las promesas de su palabra para tomarlas y orar con ellas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre, tu palabra dice que cuando yo habito bajo tu abrigo, tú vas a cuidar de mí. Tú vas a enviar tus ángeles a cuidarme donde quiera que yo vaya. Tú que estás orando, su palabra. Y eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Porque la Biblia nos revela la voluntad de Dios. Amén. Si quiere conocer la voluntad de Dios, ore la Biblia. Ore la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Le doy rápido. Salvación. Pastor, ¿será que Dios quiere que mi familia se salve? ¿Qué dice la palabra? Yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Perdón. El perdón de nuestros pecados. ¿Será que Dios quiere perdonarnos? ¿Qué dice su palabra? Si confiesas tus pecados, Él es justo y Él es fiel para perdonar tus pecados y limpiarlos de toda maldad. Amén. Santidad. ¿Será que la santidad es la voluntad de Dios? Pero ser santos como yo soy santo. Amén. Sabiduría, que seamos sabios. ¿Será la voluntad de Dios? Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídase de Dios. Y Él se la dará como abundantemente y sin reproche. Es la voluntad de Dios. Fortaleza. ¿Será que la voluntad de Dios es que seamos fortalecidos? Fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Efesios 6:10, ahí está. ¿Qué más? Paz. Ahorita orábamos, cantábamos, eres mi paz. Confío en ti, Señor. ¿Será que la paz de Dios es su voluntad? Que haya paz en tu corazón.
¿Qué dijo él? Mi paz les dejo, mi paz les doy. No es como una paz como la que el mundo les da. Amén. La paz, la provisión. ¿Será que Dios quiere proveer a su pueblo? ¿Será que Él quiere que nosotros pasemos la necesidad o Él quiere proveer? Es la palabra, Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Entonces cuando tú conoces la palabra y oras conforme a la palabra, estás orando conforme a la voluntad de Dios. Ya no te inventaste nada. Ya no es tu carne la que está orando. Ya no es tu emoción. Ya no es tu enojo, tu tristeza. No, ahora es Dios a través de su palabra. Amén. ¿Cómo más oramos con poder y autoridad? Permaneciendo en una vida de santidad. Quiero que escuche. Vamos al Salmo 66:18 en la traducción viviente. El pecado afecta nuestra comunión con Dios. Usted no puede decir, pastor, voy a hacer oraciones con poder y autoridad viviendo en pecado. No se puede. El pecado es un estorbo a nuestras oraciones. ¿Qué dice la palabra? Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Volvemos al principio. Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quién es el justo? El justo es aquel que primero fue justificado por la sangre de Jesucristo. Pero número 2, el justo es el que vive a cuentas con Dios. No le digo que es perfecto, no le digo que es una persona que no peca. Dije, vive a cuentas con Dios. Y el rey David, que es el que escribe esto, él dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. En otras palabras, el pecado estorba tus oraciones. El pecado causa que tu comunión con Dios sea afectada. Amén. Hay algo que hace división entre Dios y nosotros, nuestras iniquidades. Por eso es que hay que arrepentirnos continuamente. Por eso es que cuando tú cometes un error, cometes una falta delante de la presencia de Dios, lo más rápido que puedas, arrepiéntete. Amén. Ahora, no tome eso como excusa. Bueno, peco y luego me arrepiento. No juegue tampoco con la gracia de Dios. Pero sí viva una vida de continuo arrepentimiento. Amén. Dice la palabra que aún saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todos pecamos todos los días. Y no es necesario que usted vaya a hacer un acto terrible para decir pequé. No, una mentira. Una ofensa que le dijimos a una persona. Y hay que arrepentirnos. Y hay que pedirle perdón. Porque si en mi corazón estuviera el pecado, no me habría escuchado. Permanece en santidad. El pecado va a afectar tu comunión con Dios. Vas a perder esa sensibilidad espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado comienza a endurecer el corazón. Amén. El pecado empieza a afectar tu conciencia cuando no nos arrepentimos prontamente. Ahora, la autoridad para orar viene de una vida de obediencia también. Viene de un corazón arrepentido. Amén. Tú tienes un corazón arrepentido, tu oración va a ser poderosa. Tú tienes un corazón arrepentido, que estás viviendo a cuentas con Dios, tu oración va a tener mucho poder. Amén. Porque no va a haber nada que le estorbe. Quiero continuar. Está aprendiendo. Hoy es una enseñanza. Tiene que aprender a orar perseverantemente. Amén. Perseverantemente. Lucas 18:1. Quienes aprenden a orar con poder y autoridad son los que no se rinden fácilmente. Sabe que hay muchos que oran 2-3 días y se rindieron. Hay muchos que están pidiendo por una cosa y dicen, Dios ya no me contestó, ya me voy a orar. No fuiste perseverante. Y Jesús para eso enseñó una parábola que se llama la viuda y el juez. Y dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando tenga problemas.
La necesidad de orar cuando esté pasando una crisis. No, la palabra dice que Jesús dijo la necesidad de orar siempre. Diga conmigo, siempre. Dile que está a tu lado, tienes que orar siempre. La comunión con Dios es siempre. No solamente cuando estoy pasando una dificultad. No solamente cuando se me está quemando la casa. No solamente cuando ya no aguanto este problema. Ahora sí voy a clamar a Dios. No, la oración es el medio por el cual tienes esa relación con Dios. Y en las buenas y en las malas hay que orar. Tengamos o no tengamos, hay que orar. Porque la necesidad de orar es cuando siempre. Y es una necesidad. Una necesidad es algo que tú ocupas. Tu espíritu se va a morir si no oras. Tu espíritu comienza a morir si no buscas la presencia de Dios. Por eso la necesidad de orar siempre. Y no desmayar, dice la siguiente parte. No desanimarte, no dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchos comenzamos orando, pero con el tiempo dejamos la oración, desmayamos. Y bueno, no le quiero hacer larga la parábola, pero usted conoce esa parábola. Había una viuda que pedía justicia y iba delante del juez y decía: hazme justicia, hazme justicia. Pero no pasaba nada, hasta que un día dijo el juez: ya esta viuda me molesta, le voy a hacer justicia. Y dice la palabra que el juez dijo: ahora le voy a dar lo que ella necesita. La clave, ¿cuál fue? La insistencia, la perseverancia. Los que logran rompimientos en la oración son los perseverantes. Amén. Quiero que escuche esto. La parábola de la viuda y el juez nos revela el poder de perseverar. Porque muchos dejan de orar y no ven respuestas. Necesitas perseverar y no dejar de creer. Amén. Hay oraciones que Dios te va a contestar de un día para otro. Pero hay oraciones que ocupan perseverancia. Amén. Muchos estaban tan cerca ya de su milagro, tan cerca de esa respuesta, y desmayaron. Y ya no vieron nada. Y muchos dijeron: ¿saben? Un día me dijo el Señor: hijo, hay tantas personas decepcionadas de mí. Yo le dije: ¿pero por qué? Y me dijo: porque como no vieron que yo les di lo que me pedían, ¿sí? Se decepcionaron. Le dije: Padre, pero ¿por qué tú a veces no nos das lo que pedimos si es conforme a tu voluntad? Y me dijo también: porque quiero primero volverlos perseverantes. Amén. Porque cuando tú te vuelves perseverante, un terco en la oración, nadie te va a detener. Porque cuando tú te vuelves una clase de hombre y mujer que no para nada de orar, mire a Daniel. Pone Daniel 6:10. No sé por qué me voy a meter allá. Daniel 6:10. Dice la palabra que se firmó un edicto. Y ese edicto decía que nadie podía buscar a Dios. Pero él dijo: a mí nadie me va a detener. Yo tengo una relación con Dios. Y no me importa si el rey Darío dio una orden, nada me va a detener. Y dice la palabra: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No le importó las circunstancias, no me importa lo que el rey diga. Yo tengo una relación con Dios que tengo que cuidar. Yo tengo una vida de oración que tengo que cultivar. Y no porque hayan dicho que van a echarme al foso de los leones voy a dejar de hacerlo. Y él entró como si nada. Oraba. 3 veces al día se arrodillaba. Oraba. Le daba gracias a Dios. Y cuando lo echaron al foso de los leones, ya Dios tenía su protección. Eso pasa cuando tú eres perseverante en la oración. Amén. Que nada te detenga de orar. El problema no te puede detener de orar. Muchos me dicen: pastor, pero estoy orando por esto y se puso peor la situación. Entre más peor se pone, más cerca estás del rompimiento. Amén. Entonces, quiero terminar.
¿Qué más necesito, pastor? Orar guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:26. Orar guiado por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que mejor sabe cómo debemos orar? El Espíritu Santo. Dice la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es el mejor para orar? El Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no sabemos cómo pedir. Él es nuestro Maestro. Muchas veces nosotros no sabemos cómo hacer esa oración perfecta conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está allí para ayudarte. El Espíritu Santo no nomás es para sentirlo, eso es hermoso. El Espíritu Santo está para guiarte, está para ser tu maestro, para aconsejarte, para decirte por dónde debes de andar. El Espíritu Santo, si está ahí, fue enviado para consolarte, para reconfortarte. El Espíritu Santo es todo lo que tú necesitas para vivir una vida cristiana en victoria. Amén. Pero muchas veces no lo conocemos. Pero tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, porque Él es el que sabe la mejor manera de orar. Amén. Siempre dile, Espíritu Santo, cuando no sepa cómo orar por algo, dile, Espíritu Santo, ¿cómo le hago? ¿Cómo pido por esto? Guíame en tu palabra. Dime cómo le hago, porque tú eres el mejor para orar. Amén. Y termino con esta otra. ¿Quieres orar con poder y autoridad? Antes de orar, perdona. Marcos 11:25. Antes de orar, perdona. Así como te dije que el pecado estorba, la falta de perdón también estorba tus oraciones. Y cuando estés orando, miren lo que dijo Jesús. Cuando estés orando, porque se supone que los hijos de Dios estamos orando, ¿verdad? Se supone que tenemos una relación con Dios. Y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno. Habrá alguien aquí que necesita perdonar. Habrá alguien aquí que aquí adentro trae metido algo contra alguien. ¿Qué necesitas? Perdonar. Cuando estés orando, perdona. Porque si no perdonas, los cielos están cerrados. Porque si no perdonas, la oración no pasa del techo. Verso siguiente. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Perdona. Perdona. Cuando estés orando, perdona. Jesús dijo, cuando traiga la ofrenda al altar, perdona. Porque Él no recibe nada contaminado con la falta de perdón. Ni en la adoración, ni en la oración, ni en el servicio. Nada contaminado con la falta de perdón. Libérate de eso. Saca eso de tu corazón. ¿Por qué? Porque no quieres afectar tu relación con Dios. Pastor, pero usted no sabe lo que me han dicho. Usted no sabe lo que me han hecho. Usted no sabe también lo que yo he pasado. Pero prefiero la presencia de Dios que estar con eso allá adentro. Perdona. Amén. La falta de perdón y sus derivados. ¿Cuáles son sus derivados? Resentimiento, rencor, amargura, coraje. Todo eso son un obstáculo para nuestra oración. Amén. Está recibiendo. Yo le voy a enseñar a ustedes con principios para que ore con poder y autoridad, iglesia. Entonces, terminamos. La autoridad se ejerce. Tú ya la tienes. Tú eres hijo. Cristo murió ya por ti. Cristo ya venció en la cruz por ti. Eres hijo. Ahora ejerce autoridad. La autoridad espiritual se pone en práctica.
¿Quiere ver ejemplos bíblicos? Mira, Elías oró para que no lloviera y no llovió. Daniel oró y los leones no le hicieron nada. Pedro oró y resucitó a aquella muchachita llamada Tabita. Pero cuando Pedro también lo echaron a la cárcel, la iglesia oró y Dios lo liberó. Oraciones con poder, oraciones con autoridad. Pastor, es que estoy pasando una situación muy difícil. Párese a orar. Párese a orar. Comience a usar esas armas que ya Dios le dio. Esas armas que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Esas armas que no son carnales. Tómelas, úselas. Por eso el Señor me decía, la iglesia tiene que aprender a orar. Mi pueblo tiene que aprender a orar. Porque todo lo van a lograr a través de la oración. Si no oras, no cambia nada. Si no oras, no pasa nada. Pastor, yo quiero que Dios me responda esto. ¿Ya le pediste? No, quieres poner a otro a pedir por ti. No, tome su responsabilidad y llore usted y pelee la batalla. Amén. Claro, vamos a apoyarlo, vamos a ayudarle a orar, pero no le vamos a quitar su responsabilidad. Usted es el primero que tiene que pararse y decirle, Padre, aquí estoy. Aquí estoy. La iglesia oró y Pedro fue liberado de la cárcel. Lo iban a matar, Herodes lo quería matar, pero la iglesia dice, hizo oración sin cesar por Pedro. Y Dios envió un ángel, lo liberó de la cárcel, porque eso hace la oración. La oración cambia las cosas. La oración cambia las circunstancias. Pero usted tiene que hacerlo con todo el corazón. Amén. ¿Habrá alguien aquí que quiera que su circunstancia cambie? Amén. ¿Habrá alguien aquí que necesita un milagro? ¿Habrá alguien aquí que necesita que Dios lo restaure su familia? Póngase a orar. Póngase a orar con fe, con autoridad. Saque la duda, no, es que ¿será que Dios me quiere restaurar? ¿Será que Dios me quiere hacer libre de lo que estoy pasando? Te quiere hacer libre. Por eso ella pagó en la cruz. Por eso en la cruz sus últimas palabras fueron, consumado es, pagado está por completo. Ya te di la victoria, ahora ejércela. Amén. Póngase de pie esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias te damos por tu palabra. Hoy creemos tu palabra. Hoy tomamos autoridad. Hoy, Señor, ejercemos esa autoridad. Cualquier circunstancia que tú estés pasando, hoy vas a ejercer autoridad. Hoy vas a tomar esa autoridad que Cristo te dio y vas a orar en contra de eso. Es una montaña. Bueno, la oración llena de fe mueve las montañas. Se va a mover. Si tú le dijeres a ese monte, quítate y échate en el mar, será hecho lo que pidieres. Todo ojo se cierra, toda mano se levanta. Comienza a orar primeramente en arrepentimiento. Primeramente arrepiéntete si hay algo en tu corazón, y cuando estés orando, perdona. Y cuando estés orando, si tienes algo contra alguno, perdona, para que tu oración no tenga estorbo. El pueblo comienza a arrepentirse, comienza a pedirle perdón en esta mañana. Perdóname, Padre, perdóname, he guardado cosas en mi corazón, perdóname, he pecado contra ti, perdóname. Porque si en mi corazón hubiera guardado pecado, mi Señor no me había escuchado. Hoy es un momento de arrepentirte. Toca, Espíritu Santo, los corazones. Toca los corazones. Ayúdame, está viendo. Comienza a orar con poder. Comienza a orar con autoridad. Comienza a orar en el poderoso nombre de Jesús. Y tú vas a ver cómo las circunstancias cambian, porque la mano de Dios se va a mover.